Hermanos, estemos atentos al mensaje de esta mañana que lleva por título Tiempos de Esperanza, en labios del pastor Walter Orantes. Voy a leer el mismo capítulo 35, pero en otra versión, en la versión, la Biblia de nuestro tiempo, de nuestro pueblo. El desierto y la tierra seca se regocijarán. El arenal de alegría florecerá. Como flor de narciso florecerá. Desbordando de gozo y alegría, tiene la gloria del Líbano. La belleza del Carmelo y del Sarón, ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes, digan a los cobardes, sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios, que trae el desquite, viene en persona, los desagraviará y los salvará. Se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de sordos se abrirán. Saltará como ciervo el tullido, la lengua del mudo cantará porque ha brotado agua en el desierto, arroyos en la estepa. El arenal será un estanque, lo reseco un manantial, la hierba, cañas y juncos en la cueva, donde se tumbaban los chacales. Lo cruzará una calzada que llamarán vía sacra. No pasará por ella el impuro, los inexpertos no se extraviarán. No habrá por ahí leones, no se acercarán bestias feroces, sino que caminarán los redimidos y volverán por ella, los rescatados del Señor. Volverán a Sión con cánticos, en cabeza, alegría perpetua, siguiéndolos, gozo y alegría, pena y aflicción se disiparán. Bonito este capítulo de el profeta Isaías. Tal parece de que es todo un salmo el que está aquí escrito, pero la pregunta inicial es: ¿por qué es que canta Isaías? ¿Por qué es que escribe Isaías? Hay que acordarse que en esa época, en el siglo VIII, hay 4 profetas, ¿verdad? Pero en los profetas del siglo VIII les tocó vivir tiempos muy difíciles, sumamente difíciles, en el siglo VIII. No había nada seguro en ese siglo. En ese siglo no había ninguna cuestión segura, ni certeza de nada. Por eso era una época, en ese siglo era una época de muchos cambios internacionales, como por ejemplo potencias como Asiria, después Babilonia, y en otros también habían presiones y amenazas de otros pueblos a otras naciones, y esas naciones entonces amenazaban. Estos imperios como Asiria, Babilonia, amenazaban con invadir militarmente toda la parte del reino del norte y después del reino del sur. O sea, los amenazaban con invadirlos para la guerra. Guerras que prometían invadir, dominar, explotar y sojuzgar al pueblo. Le estoy diciendo todo esto para comprender por qué es que escribe eso Isaías. Por otro lado, esas guerras prometían someter a los pueblos con el pago de tributos
O sea, era una especie de impuesto monetario, en muchos casos económico, en otros casos el pago del tributo tenía que ser entregado a los pueblos dominantes con especies, con cosas que podían ser cultivos, animales, objetos, etc. Pero en tercer momento, el tributo también había sido calificado para ser pagado con personas. En esa época, los imperios no solamente iban, conquistaban la tierra y se quedaban, sino que amenazaban primero para decirles, mira, si no me pagas el tributo, te voy a invadir y te voy a dominar. Y entonces la gente del pueblo sometido, entonces les decían, vaya, entonces te voy a pagar, ¿cuánto te pago en oro, o en plata, o en madera, o en cosas, alimentos, o en personas? Este era el contexto internacional que vivía Isaías mientras dura todo su ministerio profético. Ese sí era ministerio profético, no como los de ahora, ¿verdad? Porque ahora es adivinación. La segunda cosa que quiero decir es que mientras el contexto internacional era así, el contexto nacional era que el rey y su corte hacían alianzas con otros países, con otros pueblos y con otras potencias, como por ejemplo Egipto. Imagínense, ese pueblo de Israel, del norte, del sur, Judá, queriendo hacer alianzas con un imperio que los dominó más de 400 años. Porque decían, si nos aliamos a Egipto, nos salvamos. Entonces, el reino del norte, que se llamaba también en esa época Israel, y el reino del sur se llamaba también Judá. El reino del norte entonces hace negociaciones con Egipto para poder aliarse, para establecer alianzas y resistir la invasión. Y después hacen lo mismo con el reino del sur. Tenés que negociar. Si te quieres salvar, tienes que negociar. ¿Con quién? Con el reino del norte, con Egipto, para hacerle frente a Asiria. Más adentrado el libro de Isaías, vamos a darnos cuenta de que después entonces invitan al reino del sur a aliarse con Asiria, el que está dominando el reino del norte, para resistir y salvarse de la invasión de Babilonia. Esta era la realidad que vivían los habitantes tanto del reino del norte como del sur. Ellos están experimentando una situación de zozobra, una situación de amenaza, de medidas impositivas del imperio asirio. Ahora negocian los imperios de otra manera, ¿verdad? Someten a los pueblos actualmente de otra manera. Por ejemplo, aranceles, para dominarte y sentarlo a negociar. Esta era la realidad que vivían los habitantes tanto del reino del norte como los habitantes del reino del sur. Imagínense vivir una situación como esa. Inestabilidad política, pobreza generalizada, escasez de alimentos en muchos momentos de la historia, una invasión de un ejército enemigo inminente, zozobra en la seguridad nacional. Frente a una realidad como esa, llena de problemas, llena de amenazas, de desventajas, entonces, ¿a quién acudir para buscar ayuda? Cuando una persona, actualmente, una familia o un pueblo, una nación,
afronta una serie de dificultades, penas, problemas, adversidades, injusticias. Entonces surge el debate. ¿Qué debemos hacer frente a una situación como esa? Cuando los problemas nos agobian, cuando no sentimos escapatoria, cuando el horizonte se va cerrando de las posibilidades para seguir viviendo como persona, como familia o como nación. ¿A quién entonces debemos de acudir? ¿Qué debemos de hacer frente a una situación como esa? ¿Dónde busco la ayuda? ¿O dónde buscamos el auxilio? ¿A dónde? Eso ha estado planteando Isaías en los 34 capítulos previos a la lectura que hicimos ahora. Eso es lo que ha estado planteando Isaías desde el inicio del libro. Pero tal parece que los gobernantes de esa época no le escucharon. Pero ¿saben qué? Que el pueblo de Israel, del norte y también del sur, tampoco le escucharon. Y entonces, ese era el trabajo de Isaías. Esa era la misión de Isaías. Los únicos que fueron escuchados, los únicos que recibieron, captaron el mensaje de Isaías, era el pueblo de Dios. Notan la diferencia, ¿verdad? O, como Isaías le llama, el resto, que no era el pueblo de Judá, que no eran todos los habitantes de Jerusalén. El pueblo de Dios eran algunos, pero no todos. El texto que hemos leído está precedido por un cuestionamiento del profeta, o sea, el capítulo 34. Ese capítulo, el profeta Isaías hace un cuestionamiento para la gente que vive en el reino del sur, para la gente que está ahí, para la gente que está afrontando esa situación. ¿Qué es el camino? ¿Dónde hacer? ¿Dónde buscar ayuda? ¿Qué debemos de hacer cuando estamos metidos, experimentando una situación problemática, de dolor, de angustia? ¿A quién tenemos que acudir? Entonces Isaías, vez tras vez, está llamando al pueblo a entonces buscar a Dios, a confiar en Dios, y no ni en Egipto, ni en Asiria, ni en el ejército. ¿Le escuchó el pueblo de Judá? No le escuchó. Y después los invade Babilonia y agarra una gran cantidad de gente y la deporta y se la lleva. Como ustedes han leído el libro, ya saben de lo que estoy leyendo. Y solo siempre momentos como este me acuerdo siempre de ese salmo. ¿Cómo vamos a alabar? Lo escribe supuestamente una persona que está en el exilio, esclavo en Babilonia. Y escribe el salmista y dice: ¿cómo puedo alabar a Dios en tierra extraña? Porque en esa época la gente creía que estar en la tierra que Dios le dio era estar en la presencia de Dios. ¿Cómo puedo alabar a Dios en tierra extraña? ¿Cómo puedo alabar a Dios siendo esclavo en Babilonia? ¿Cómo puedo alabar a Dios en pobreza, en angustia, en aflicción, en dolor? ¿Cómo? Entonces, ese era el contexto. Isaías escribe el capítulo 35 y entonces le dice a la gente que está angustiada,
Es a Dios al que hay que buscar. En un momento fregado, es a Dios hay que buscar. En un momento de zozobra, de angustia, de dolor, de resequedad, de desierto, simbólicamente hablando, es a Dios hay que buscar. Pero yo le oro y no me contesta, es a Dios hay que buscar. Y entonces Isaías plantea en el 35, si la tierra es tan seca, ahí van a haber fertilidad. Si hay una sequedad, ahí va a haber agua. O sea, lo que está planteando Isaías en el capítulo 35 es un cambio de realidad. Y le está diciendo entonces al pueblo que sufre. No todos sufrimos de la misma manera, ¿verdad? Los gobernantes de esa época no estaban sufriendo por escasez de alimentos. Ellos sufrían porque creían de que los iban a quitar del poder. Esa es otra cosa. Isaías entonces escribe en el capítulo 35 de que si ahora vivimos en angustia, el próximo futuro va a ser distinto, diferente, esperanzador en otras palabras. Muchos han de haber creído que Isaías estaba loco, ¿verdad? Que no ves lo que nos está pasando, que no ves lo que nos está ocurriendo, que tenemos este problema y el otro y el otro y el otro. En ocasiones la realidad siempre tiene sus matices, ¿verdad? Pero para algunas personas creen que la realidad es dura. Y para otros piensan que la realidad es una maravilla. Depende de cuál sea tu situación. Lo importante aquí entonces es responder a la pregunta, ¿dónde busco ayuda? ¿Dónde buscamos auxilio cuando la vida nos alcanza? Me detengo no por ellos, sino por ustedes, porque todos ustedes están viendo aquí, ¿verdad? O sea, no por ellos, me detengo por ustedes, ¿no? Porque nadie me estaba viendo. Isaías es así. Ese es un verdadero profeta. Un profeta que le dice al pueblo, busca a Dios en momentos de angustia. Y no busque otras cosas que no te van a dar la seguridad. La esperanza debe de estar puesta en Dios. La confianza, dice el capítulo 35, debe de estar puesta en Dios. Porque Dios es lo suficientemente capaz para transformar la realidad de desventaja, de muerte, de angustia y de amenaza por una época, por un tiempo de esperanza. Dios es capaz de hacer eso, hermanos y hermanas. Eso es lo que proclamaba Isaías con respecto a la venida del Mesías. Eso es lo que en tiempo de Adviento debemos de estar reflexionando. ¿Cómo celebramos con esperanza la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús? ¿Cómo entonces esperamos? ¿Pasivos o activos? Amén.